Bueno, el Observatorio Editorial Colombiano del Instituto Caridad organiza una alianza con la Cámara Colombiana de la Visión Independiente y con el apoyo del Ministerio de Culturas, el taller Construcción Colaborativa del Catálogo Nacional de la Visión Colombiana, el cual se realiza en formato presencial y virtual. La sociedad de la información ha provocado fundamentalmente por la creación de Internet y la World Wide Web un cambio sustancial en los modelos de promoción y comercialización de los libros en soporte papel. La web se ha convertido en uno de los principales medios de venta de libros, creando fenómenos, dinámicas y formas de trabajo que exigen un cambio cultural por parte de los lectores y del sector editorial. El aumento de la promoción y la comercialización a través de catálogos editoriales fue debido a la masificación de las tecnologías de información, el alcance global de Internet, los bajos costos de publicidad, divulgación y mercadeo son algunos de los beneficios que ha generado esta nueva dinámica. Sin embargo, ha surgido problemáticas relacionadas con la concentración de la oferta y la venta de libros en soporte papel por parte de algunas empresas tecnológicas, afectando el ecosistema del libro, en especial a las editoriales, librerías y distribuidoras locales. Asimismo, diferentes investigadores han identificado otros problemas relacionados con la industria cultural, como la homogeneización, la cultura cautiva, la censura, la sobreinformación, la inteligencia artificial y el monopolio editorial. Dichos problemas se vinculan cada vez más con la invención de las tecnologías informáticas y el uso de Internet como un poderoso canal de producción, comercialización y distribución. Fenómenos como la modernización de la cadena de producción, edición digital, diversidad de formatos, impresión por demanda, comercio electrónico, catálogo web, de suscripción, medios virtuales, realidad aumentada y la transición entre una vida, la transición de una vida mediana a una compuesta por bits permite pensar que una buena parte de los fenómenos editoriales se relacionan con la competencia por obtener la atención del público y la concentración de comunidades cautivas destinadas a consumir contenido de modo constante a través de diferentes medios, canales, dispositivos tecnológicos y formatos. En resumidas cuentas, dicen Jiménez y Rodríguez, todo apunta a que si los hábitos de consumo han cambiado, si las tecnologías cambian a la velocidad vertiginosa, si el cliente ha cambiado, el sector editorial debe estar abocado a cambiar. En el entorno de la web, la única barrera es la posibilidad de conectarse a Internet, debido principalmente a causas económicas, técnicas, físicas, políticas, culturales. Dichas causas se conocen como brecha digital y es la principal responsabilidad que han adquirido los estados en relación con el uso de Internet por los ciudadanos. En esta medida, la Cámara Colombiana de la Edición Independiente y el Observatorio Editorial Colombiano del Instituto Caridad, con el apoyo del Ministerio de Culturas, se unieron para crear un espacio de diálogo, intercambio de conceptos, necesidades y experiencias que permitan diseñar la arquitectura de información del catálogo colectivo web de los libros editados y publicados en Colombia para fortalecer su promoción y comercialización mediante la integración de estándares web que mejoren la producción, la normalización, el acceso y la interoperabilidad de los metadatos de los libros colombianos. La primera conversación abordó los primeros pasos para la creación de un vocabulario de la edición nacional colombiana. Se realizó el 11 de octubre y contó con la participación de profesionales conocedores de vocabularios en la presentación de los diferentes actores del sector editorial y bibliotecario colombiano. Durante el evento se identificó la necesidad de crear un lenguaje común de la edición nacional colombiana. Este taller es la continuación de un diálogo que se espera conversar sobre qué se entiende por la edición nacional colombiana, qué es un catálogo editorial de promoción y comercialización, por qué y para qué crear de forma colaborativa un catálogo nacional de la edición colombiana y qué lineamientos, estándares, software y procedimientos son los más adecuados para crear un catálogo nacional de la edición colombiana que sea sostenible. Además de las anteriores preguntas, se identificará con los asistentes el alcance de los principios, los estándares web, el público objetivo, la definición de la estructura, los procedimientos
los responsables y los requerimientos funcionales y no funcionales para la instalación y la configuración del software del proyecto cooperativo, del catálogo nacional de operaciones finales para fortalecer la promoción y la comercialización de los libros editados y publicados en Colombia a través de Internet. Bueno, entonces estamos con este taller. Para las personas que están a través de Zoom, voy a nombrarlos en la lista en el orden que está en la aplicación. Entonces, Alexandra, por favor, indícanos de qué ciudad nos acompañas y de qué editorial o institución. Hola, soy Alexandra Pareja de Angosta Editores de Medellín. Muchas gracias. Gracias, Alexandra. Y libros, Iván Correa, ¿de qué ciudad? Y pues imagino que es de libros como... Sí, buenas tardes. El libros editorial, Iván Correa, de aquí de Bogotá. Gracias, Iván. Gracias. Adriana. Hola. Hola, Adriana. Adriana Paola Forero, de edición Tres Cantos de Pereira. Gracias, Adriana. A usted. Seguimos con Ana Victoria. Hola, buenas tardes. Me acabo de conectar. Un gusto estar aquí escuchándolo. ¿De dónde nos acompañas? De Cartagena. ¿Qué editorial o qué sitio? Tengo un proyecto editorial llamado Libros Suavecitos. Apenas pues está en curso, digamos que en curso en pro de la edición de libros, pero llevo años trabajando en fanzines, creación de fanzines, libro objeto, y bueno, estoy con muchas ganas de escuchar. Muchas gracias por tu asistencia. Ángela Chiquillo, ¿nos escuchas? Hola. Hola. Gracias. Mi nombre es Ángela. Yo vengo de la librería El Cuarto Plegable. Bien, muchas gracias. Bienvenida. Bueno, a usted. Catalina, ¿nos escuchas? ¿De qué ciudad y qué institución editorial? Mientras que Catalina contesta, sigue Chano Castaño. Chano, ¿nos escucha? Hola, sí, los escucho. Yo soy Chano de Lectores Secretos y estoy transmitiendo acá desde una estación de Transmilenio en Bogotá. Bueno, bienvenido, Chano. Espero que nos escuche bien y poderlo escuchar también. Hay una cuenta conectada con la sigla CIC, ¿nos escucha? ¿Quiere presentarse? ¿De qué ciudad nos acompaña? Bueno, Laura Stevenson, ¿nos escuchas? Hola, sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Laura Stevenson y represento la editorial Libra Libros de Barranquilla. Perfecto, bienvenida. Lorena, ¿nos escuchas? Lorena Cano. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Bueno, mi nombre es Lorena Cano, actualmente soy coordinadora de publicaciones de Uniminuto y soy egresada del programa de la maestría en estudios editoriales. Hice parte de las primeras actividades en la construcción del vocabulario independiente en mi pasantía de investigador en la maestría. Bienvenida, Lorena. Sigue Marcela Piamba. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo soy Diva Marcela Piamba de La Mancha Editores de aquí de Bogotá. Bienvenida, Marcela. Susana Medina. Hola, yo soy diseñadora gráfica, soy independiente, pero hago mucha edición de libros y por eso pues, estoy acá. Bienvenida. Gracias. Violeta Gómez, ¿nos escuchas? Sí, ¿ustedes me escuchan? Sí, un poco lejos, pero sí te escucho.
Bueno, mi nombre es Violeta Gómez, soy de la librería La Verbena y mi proyecto de grado de la Javeriana del énfasis de editorial en comunicación fue un catálogo de edición independiente colombiana que fue la base de Leo Independiente. Sí, claro que sí, te recordamos. Y te hemos citado en los diferentes trabajos que hemos hecho desde el observatorio, o sea que bienvenido. Em, por razones de tiempo, pues la idea era poder escucharlos, al menos en este momento de introducción. Les vamos a compartir un formulario de asistencia para pues también tener la relación de los asistentes. Como indico, por tiempo no vamos a poder seguir presentándonos, pero durante el desarrollo del taller, si alguien quiere hablar, vamos a dar unos espacios, entonces va a ser el momento para que se puedan presentar en cada una de las intervenciones, entonces para que podamos seguir. Listo, perfecto. Entonces, según el orden, entonces, seguimos con el tercer punto. La idea es que de la Cámara Colombiana de la Edición Independiente, Ana Cecilia y Felipe nos puedan pues compartir la iniciativa desde la cual salió este espacio, comentar el objetivo y la continuidad de esta iniciativa por parte de la Cámara, en sus relaciones con el ministerio y pues con la participación que hemos podido desarrollar desde el observatorio. Entonces, Ana Cecilia y Felipe. Sí, correcto. Hola. Hola, ¿cómo están? Hola. Bueno, mi nombre es Ana Cecilia García, abogada de la presidencia de esta nueva Cámara Colombiana de la Edición Independiente. Gracias por venir a los que están en 3B y gracias por venir a los que están en 2B. Bueno, fundamentalmente, este es digamos, los editores independientes formamos esta nueva cámara para discutir y proponemos para crear estos espacios donde podamos charlar sobre categorías que imaginamos que están claras, pero no están tan claras. Este es uno de los primeros proyectos de esta nueva cámara que decidimos llamar Lenguaje Común de la Edición Colombiana, que es justamente encontrar lenguajes comunes para poder construir categorías. Este proyecto tiene una serie de antecedentes. En el país hay varios catálogos de edición, está ya independiente, por supuesto. Yo quería hacer una mención muy especial a Violeta Gómez, y de pronto es muy necesario en este espacio porque ella es una de las personas que gestiona y organiza lo que es la primera base de construir a la Escuela de Escritura Independiente. Está el catálogo de literatura infantil juvenil y está a Colombia Leer, no se me escapa ningún otro de libro colombiano, ¿no? Hay una cantidad de catálogos, pero no sabemos muy bien cómo definir la edición colombiana, y digamos, es un primer paso conjunto, porque digamos que cada cuerpo también ha llevado a cabo procesos de investigación, nosotros decidimos como Cámara el mejor aliado posible para trabajar esto era pues, el territorio. Entonces, nada, me quisiera aclarar, estos son los antecedentes, un proyecto que patrocina el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, y en el que estamos asociados con el Red Cuervo para esto, y este proyecto tiene también unas prácticas de formación. Eso es fundamentalmente. Gracias a ustedes y gracias. La idea, como acabo de indicar con el taller, es poder abordar estos 4 temas en lo posible. Vamos a correr con algunos de ellos por razones de tiempo y para poder sistematizar la información del taller. Llamamos taller porque la idea es que ustedes puedan participar, puedan compartir sus percepciones, tanto de manera escrita como de manera verbal. Las intervenciones verbales las vamos a controlar en cuanto a tiempo para que podamos en lo posible escucharlos. Entonces, vamos a abordar estos 4 temas. El objetivo, como ya indicó Pablo
y Ana Cecilia es que es construir un espacio de intercambio de conceptos, necesidades y experiencias que permita diseñar la arquitectura de información del catálogo colectivo web de libros editados y publicados en Colombia para fortalecer su promoción y comercialización mediante la integración de estándares web que mejoren la producción, la normalización, el acceso y la interoperabilidad de los metadatos de los libros colombianos. Con los resultados del taller, se elaborará y entregará a la Cámara Colombiana de la Edición Independiente un documento con la propuesta de arquitectura de información y requerimientos funcionales que surjan, pues que se nutran con este espacio. La modalidad del taller es presencial y virtual. Hacemos esta mención para que tengamos siempre presentes que hay personas que están dispuestas en un auditorio, en el instituto, y hay personas que están conectadas a través de internet para que podamos sincronizar bien esas dos formas de participación. La metodología se pretende o se busca hacer un grupo focal. La idea es que podamos hacer una entrevista dirigida con un conjunto de temas y de preguntas. La idea es que busquemos una interacción tanto de los asistentes como pues, de los moderadores a través del contenido que ya se ha preparado previamente. Se utilizará una herramienta virtual, una aplicación web para poder sistematizar las preguntas de cada conjunto de temas que vamos a abordar. Unos pequeños acuerdos rápidamente para tener presente. El observatorio lo que hace es servir de mediador del espacio, no pretende influenciar o persuadir a los asistentes con los contenidos que se presenten. La mayoría de preguntas van a ser abiertas. Por tal motivo, la idea es que los asistentes puedan participar con la tranquilidad que eso requiere. No, las aplicaciones que utilizaremos no registran datos, o sea que no se va a saber quién dijo alguna de las respuestas. No tiene ningún problema de identificación de participantes. Se sugiere tener micrófono cerrado durante la transmisión y la cámara. Informar si nos escucha, siempre es muy importante, como hicimos al inicio, de que siempre que nos esté escuchando en lo posible, informarlo, no hablar mientras que los otros estén interviniendo, no repetir el tema, pedir el uso de la palabra siempre levantando la mano a través de la aplicación o en el auditorio pidiendo el uso de la palabra. Para eso hay un micrófono allá, es importante que se utilice el micrófono para que quede grabado y los demás escuchen las intervenciones. Durante la intervención, por favor, activar el micrófono y la cámara para las personas que intervengan, decir su nombre y de qué ciudad nos acompaña, no extenderse en el uso de la palabra, diligenciar el formulario de asistencia a través del chat del Zoom. Se está compartiendo el formulario de asistencia. El taller será grabado, o está siendo grabado, se compartirá el video y una nota informativa a través del sitio web del instituto y se enviará a los correos electrónicos de las personas que hayan diligenciado tanto el formulario de inscripción como de asistencia que se está compartiendo a través del chat. Bueno, ya para iniciar el tema específicamente, vamos a hablar de algunos antecedentes. Y en sí vamos a concentrarnos en algunas debilidades y fortalezas de los diferentes catálogos que pues vamos a presentar. Puede ser que existan más seguramente, pero vamos a tratar de trabajar con algunos de los catálogos que hemos identificado. Entonces, solo mencionar que durante el 2012 al 2016 en Colombia el promedio al año de venta de libros en el mercado nacional en soporte papel fue de 583.857 millones de pesos y de libros en soporte digital fue de 39.156 millones de pesos. La venta de libros por formato en el año 2022, libro impreso, fue de 796.659 millones de pesos y libro digital 67.961 millones de pesos. Y por último, el crecimiento constante y considerable durante los 5 años del aumento de las ventas por el canal de internet propio de las editoriales. Por año, del 2018 fue 22.691, 2019 32.296, 2020 52.531, 2021 47.665 y 2022 95.159.
Esto para ilustrar cómo ha venido creciendo en algunos momentos y como muestra esta última dato, en algunos años de manera sostenida el crecimiento de venta de libro impreso a través del canal de Internet. Sin embargo, el país tiene graves problemas asociados con la producción de metadatos y estadísticas. En la caracterización de las editoriales independientes colombianas del año 2019 se identificó que de las 62 editoriales encuestadas, 37 de ellas no producen metadatos y estadísticas de sus libros. De 62 editoriales independientes, la plataforma a través de la cual las editoriales realizan más ventas de libros en soporte papel o digital por Internet fue su sitio web, específicamente 20 de ellas, y únicamente una editorial para el año de 2019 utilizaba la plataforma web, una plataforma web colectiva. Al respecto, cabe preguntarse, ¿son necesarios los catálogos editoriales web de producción, promoción y comercialización de libros? ¿Estos catálogos editoriales web cumplen la legislación relacionada con el fomento del libro? ¿Qué lineamientos para la elaboración de catálogos editoriales aplican? ¿Cumplen los estándares de usabilidad, accesibilidad, metadatos y arquitectura de información web? ¿Producen datos y estadísticas accesibles, interoperables y reutilizables? ¿Cómo mejorar la producción, promoción y comercialización de libros en Colombia a través de los catálogos editoriales web colaborativos? Para iniciar nuestra primera ronda de actividades o ejercicios, les preguntamos, ¿ustedes conocían que en el país existen desde hace algunos años, por ejemplo, estos 6 catálogos editoriales web? La Cámara Colombiana del Libro tiene un primer catálogo, que es el que expone los datos que se registran a través de la agencia ISBN, y es el catálogo que aparece al costado izquierdo en la parte superior de la pantalla. Luego también fue creado el catálogo Colombia Lee. En el chat se compartió el enlace de la presentación. Si ustedes quieren abrir, ahorita vamos a hacer un momento, dar un espacio para abrir los catálogos. También se creó el catálogo, la librería Colombia. También se creó hace un tiempo el catálogo Leo Independiente. Hace poco se creó el catálogo de literatura infantil y juvenil. Y hace un tiempo, también prolongado, se creó el catálogo Unilibros. Esto para mostrar que existen diferentes herramientas, algunas de ellas, en su gran mayoría, apoyadas con recursos públicos, pero con una decidida intención. Se han creado algunas de ellas, han surgido de las agremiaciones o de las editoriales que se han unido para fortalecer su promoción y su comercialización de la producción que generan. Entonces, en este primer momento, los invitamos a hacer esta primera actividad. La idea es que puedan explorar durante 5 minutos los catálogos que acabamos de mostrar. Como indiqué a través del chat, compartimos la presentación. Ahorita, para la audiencia que está en sala, voy a presentar la URL corta para que puedan acceder a través de sus teléfonos. Y la idea es que podamos responder estas 2 preguntas a través de esta aplicación. Por eso es importante que puedan acceder a la presentación, de tal manera que pueden acceder a la presentación o pueden buscar en Internet directamente los catálogos. Ustedes colocan en Google también los nombres, catálogo ISBN o Colombia Lee. La idea es que puedan hacer un ejercicio con el que ustedes elijan y podamos responder estas preguntas. ¿Qué debilidades, qué les gusta del catálogo? ¿Qué debilidades identifican? ¿Qué limitaciones, deficiencias? ¿Qué se puede mejorar en cuanto a debilidades? ¿Y qué fortalezas? ¿Qué les gusta? ¿Qué funcionalidades les gusta? ¿Qué servicios? ¿Qué funciona bien? Y compartan brevemente. Es una herramienta con un campo muy corto. Perdón, yo comparto aquí pantalla completa porque estoy compartiendo solo una parte y creo que no están viendo el resto. Permítanme un segundo. Entonces, ahora si están viendo la presentación, esta es la aplicación. Entonces la idea es que puedan acceder a la aplicación. Vamos a dar 5 minutos, dependiendo lo que ustedes nos indiquen si han podido avanzar, para hacer este primer ejercicio. Entonces, a las personas que están en sala, que están en el chat del Zoom,
Les vamos a compartir nuevamente el enlace para que por favor accedan a la diapositiva en la cual está la actividad 1 para que comiencen a hacer una exploración rápida, es un ejercicio muy corto como de aproximación y ya compartimos el enlace para que lo puedan ver la audiencia interesada. Nos cuentan si las personas que están, mientras que compartimos el enlace a la audiencia en sala, pueden acceder a la presentación para que podamos avanzar al menos con este pequeño ejercicio. Este es el enlace para que por favor me digan si lo ven. Es que el otro es mucho más largo, este es un enlace más corto, entonces solamente es colocar para los que están en sala, en el auditorio, https:// No, es el enlace de la presentación, porque como son varias preguntas, es para que cada uno entre a la presentación desde su teléfono y pueda acceder a las preguntas y a las preguntas en la aplicación. Es que vamos a hacer varias preguntas, entonces es bueno que puedan ingresar a la presentación. Si pueden ver la URL, es que como no tenemos cómo compartirles ahorita los que están en sala, los que están en chat, pues ya tienen la presentación y pueden acceder a las preguntas sin problema, pero los que están en sala no. Entonces, para que por favor ingresen acá. Lo otro, si acaso Ana o Felipe, si ustedes tienen un chat de las personas que integran la cámara, les puedes compartir por favor el enlace en el chat para facilitar el acceso a la URL en dado caso. Entonces, bueno, la idea era hacer un pequeño ejercicio, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a continuar. La idea es que ustedes sepan, la audiencia sepa que hay hasta el momento identificados, hay más catálogos que se han hecho desde diferentes orillas, desde diferentes instituciones, y la idea es que sepamos que existen estos catálogos. ¿Sí? La idea acá, para que podamos sistematizar, es que ustedes puedan apoyarnos o ayudar al reconocimiento de estas debilidades y fortalezas. Para eso, ustedes van a quedarse con el enlace de la presentación. Vamos a continuar para que el tiempo nos pueda ayudar, entonces vamos a continuar. Ya para la segunda parte, que es la justificación, les decimos que en cuanto a la justificación, el libro y las demás publicaciones son el fundamento del patrimonio bibliográfico que involucra prácticas, expresiones, saberes o técnicas transmitidas por las comunidades con relevancia para ellas, además de proporcionar un sentimiento de identidad y favorecer la creatividad y el bienestar social a través del acceso a la lectura. La producción editorial permite que se transmita, conozca y preserve la memoria de un país. Internet es un poderoso canal de producción, comercialización y distribución. Y por último, los catálogos editoriales web de promoción y comercialización de libros en soporte papel surgieron en 1994, cuando el ingeniero Jeff Bezos fundó un servicio de venta de libros en línea. Esto para dar un contexto y ver cómo esta empresa que todos conocemos surgió, cómo generó y cómo ha consolidado el poder que tiene, y pues surgió en sí de la esencia de los libreros y del sector editorial. Entonces, en esta cita de Bhaskar, él indica que Bezos notó una oportunidad excelente en la gestión de la información digital y su posterior difusión en Internet, después de descubrir en el año 94 que durante la convención anual de libreros americanos, que los mayoristas contaban con listas electrónicas de todos los libros que posteriormente distribuían. El rasgo distintivo de esta y otras empresas en aquel momento de la historia de Internet era el hecho de poder administrar de buena manera las bases de datos de los productos que ofrecían. Entonces, en esencia, lo que vio Bezos fue una oportunidad de intermediación a través de la gestión de bases de datos en una plataforma, en un canal en un medio como lo es Internet. Y para eso, también teníamos aquí otra actividad similar a la anterior. Nosotros les compartimos una selección de algunos de los catálogos comerciales de promoción y comercialización, incluso algunos de producción,
que se consolidan a nivel internacional como las mayores empresas y catálogos de distribución de libros en el mundo. Entonces, traemos 5 catálogos. El primero de ellos es Bookshop. Este catálogo, en su descripción de alcance, surge con la necesidad o con la intención de apoyar a las librerías independientes, es decir, que tiene una apuesta por lo independiente. Amazon Libros, ustedes ya lo conocen, no es necesario explicarlo. La tercera, el catálogo es de una institución académica, también se hace, digamos que hace un especial énfasis en la edición académica independiente. También es muy conocido el cuarto catálogo, que es Busca Libre, y por último el catálogo Todos tus libros. La idea es que ustedes, como ya tienen acceso a la presentación, puedan resolver las preguntas que tenemos a continuación, que son las mismas de las anteriores en cuanto a los catálogos nacionales. El objetivo del observatorio es poder, gracias a su participación, poder ver y poder registrar y sistematizar cuál es la experiencia de usuario que ustedes tienen respecto a los catálogos nacionales que existen y a los catálogos internacionales a partir de la experiencia tanto como usuarios o compradores de libros a través de estas plataformas. Vamos a continuar, reitero que el tiempo es muy corto, entonces no podemos darle el espacio de la actividad específica. Reiteramos que la idea es que nos puedan apoyar diligenciando la encuesta. Las pequeñas preguntas son preguntas muy simples, solamente para que lo tengan presente. Uno hace clic en la pregunta y es un cajón con la pregunta y aparece la opción de ingresar una respuesta abierta, o sea que es muy sencilla la manera de participar. Esta información que está aquí es para que la audiencia accediera a través de esta URL y del código o hiciera clic a través del enlace. La cuarta parte ya de este espacio se relaciona con la arquitectura de información. El observatorio ha venido trabajando desde hace un tiempo específicamente en crear tanto metodologías a partir de los conceptos de las metodologías y del uso de software para fortalecer tanto los estudios como las prácticas editoriales en Colombia. En esta medida hemos venido trabajando en diferentes tipos de enfoques. Uno de ellos es la arquitectura de información para la web, y acá hacemos uso de las indagaciones que hemos podido hacer. Específicamente para este tema, es importante para el diseño de una plataforma web como para el diseño de cualquier objeto, en este caso la analogía de utilizar la palabra arquitectura, pues como ustedes ya deben haberlo, digamos, identificado, es que al momento de diseñar un sistema de información requiere definir unos elementos básicos, unos elementos mínimos, tanto conceptuales como funcionales, procedimentales, de software y específicamente de usuario, para que la plataforma responda a las necesidades de los usuarios, que deben ser el objeto principal. Entonces, en este punto, la pregunta es, ¿qué principios debería tener el catálogo? Desde el observatorio sugerimos algunos. Ustedes pueden sugerir otros principios que tenga el catálogo. Como catálogo editorial web colaborativo, la idea es que podamos pensar y ver si es pertinente pensar que el catálogo como principio tenga como un valor, digamos, inicial, cumpla con algunos elementos, o sea, que tenga el cumplimiento de algunos elementos, como la veracidad de la información en los datos, la confiabilidad de la misma información y la integridad de la misma. Es decir, que esa información que tenga un catálogo en toda su composición, no solamente datos bibliográficos, sino datos, por ejemplo, económicos o datos presupuestales de los costos y el manejo de toda la producción, también se pueda confiar en esos datos, que se piense como sistema que tenga cumplimiento. El otro es la colaboración, como principio que el catálogo sea colaborativo. ¿Pero qué implica que un catálogo sea colaborativo?
que la financiación, la administración y la publicación de los datos tengan una responsabilidad compartida. Eso es importante mencionarlo. Recuerden que estamos en este primer apartado de principios y hablando del alcance de un catálogo editorial web colaborativo, y por eso es importante pensar en la responsabilidad de la financiación, de la administración y de la publicación de los datos. Muchas veces proyectos pueden fracasar porque no se piensa en estos dos primeros elementos. El tercer elemento que sugiere el observatorio como principio es el valor agregado. Mirar en lo posible, si ya existen otras plataformas, qué valor agregado le puede aportar el catálogo web que se está pensando. Y la idea es que se piense en si un valor agregado puede ser la eficiencia, eficacia, el diseño, la estética, la confianza en los datos, la oferta, lo que pueda definirse como valor agregado para este catálogo. El otro elemento que se sugiere es la integración, que integren diferentes tipos de datos, diferentes tipos de productos, diferentes tipos de editoriales. Entonces aquí es importante pensar que los datos en esta primera, digamos, sugerencia es que integre datos bibliográficos, comerciales y estadísticos. Hemos identificado, como en los catálogos que les mostramos, que hay una percepción de diferencia entre estos tipos de datos. Una opción podría ser la integración de estos datos para que tenga una mayor riqueza en los registros bibliográficos que se tengan. Y por último, la transparencia, que en lo posible como principio el catálogo o sistema tenga la disponibilidad tanto para sus usuarios internos y externos, datos y estadísticas que permitan identificar la trazabilidad tanto de las editoriales como de sus productos y de sus usuarios. Aquí también teníamos proyectado un ejercicio pequeño. Reitero que les pedimos disculpas por el tiempo, preferimos avanzar porque hay una parte muy importante que tenemos preparada y es sobre el concepto de edición nacional. Entonces la invitación como ejercicio práctico en estos dos, ahorita sí vamos a parar para hacer uno de los ejercicios por lo menos más completo, y es que ustedes puedan ingresar al enlace y puedan responder estas preguntas. Si en cuanto al procedimiento, ya luego de pasar, disculpen, me devuelvo, de hablar de los principios, otro momento importante, otra característica en cuanto al alcance es los procedimientos. Y es qué tipo de procedimientos editoriales debería apoyar el catálogo. Especialmente la mayoría de catálogos que vimos, los catálogos nacionales, tienen un pie en la promoción y en la comercialización, sobre todo en la promoción. ¿Qué entendemos desde el observatorio como promoción? Y es la posibilidad que un catálogo web, como se hacía con el catálogo en soporte papel, tenga la información de las editoriales, su producción anual, si es en cuanto es un catálogo de títulos o si es un catálogo de derechos, que tenga la información de las editoriales, bien sea para contactar a las editoriales, conocer sus catálogos, específicamente el catálogo de cada editorial, conocer su producción editorial y contactarla, que puedan ser contactadas para hacer la compra. Eso que pasaba en el mundo, en el soporte de papel, se ha venido llevando al entorno web, sobre todo para apoyar o hacer, fortalecer la promoción. Pero es muy difícil lograr, o requiere muchos recursos, requiere un trabajo más prolongado, lograr un catálogo que haga procesos de producción, apoye procesos de producción, entendida la producción, como por ejemplo la recepción de originales, el proceso de selección de los originales, toda la trazabilidad desde la recepción del original hasta el proceso de edición, incluida pues, la corrección de estilos, la diagramación, la composición del texto original, todo el cambio de versiones con los autores. Hay catálogos, hay sistemas que permiten trabajar en ese enfoque de la producción como un procedimiento que se integra desde sus inicios y que maneja toda la trazabilidad de los diferentes eslabones que incluyen el procedimiento de producción. Entonces, está un procedimiento que es producción, el de promoción, y falta el de comercialización. El de comercialización también es muy complejo, requiere muchos recursos,
porque en esencia la comercialización implica una transacción. Y la transacción requiere que el software, tanto los procedimientos, todo el stock de existencias, todo el presupuesto, costos, esté en un sistema que fundamentalmente funcione como un e-commerce, que sea una tienda de comercio y que tenga todas las funcionalidades para ello. Algo básico que ustedes pueden hacer el ejercicio en los catálogos que les compartimos es ver si el catálogo permite la comercialización, si permite comprar el libro, si le permite pagar el libro a través de un botón, si permite hacer el seguimiento a la entrega del libro y inclusive hacer dar comentarios sobre el proceso de compra o sobre el placer de la lectura que le pudo haber generado el libro. Todo eso lo permite sistemas que son mucho más robustos y tienen la capacidad tanto de procedimientos conceptual, de arquitectura, de funcionalidades y de software para poder cumplir con esos elementos. Entonces acá las preguntas que sugerimos para conducir la sistematización de este tema es qué tipo de productos editoriales debería gestionar el catálogo. Entonces, si pensamos ya en una primera pregunta relacionada con los procedimientos, ahora nos toca detenernos en qué tipos de productos editoriales. Hay catálogos que han sido diseñados especialmente para la promoción, de libros en soporte de papel. Hay otros que han sido diseñados y pensados para la producción, promoción y comercialización de libros en soporte digital. Incluso ahora con nuevos formatos como el audiolibro también integran ese tipo de formatos. Entonces la idea es no limitar el sistema, sino pensar en posibilidades para que a medida que el sistema se pueda fortalecer y se pueda escalar en toda su dimensión, le permita a las editoriales mejorar sus procesos. Acá tenemos el formulario de la pregunta para poder sistematizar, pero como indiqué, voy a seguir porque tenemos otras preguntas que consideramos que nos podemos nutrir en este espacio. El otro elemento en el alcance es la palabra colaborativo. Entonces la palabra colaborativo es utilizada constantemente. Es muy importante la palabra, pensar en trabajar en grupo de manera mancomunada, pero eso requiere uno accede a unos derechos y también accede a unos deberes. Entonces se requiere pensar en que si es un catálogo colaborativo, cómo se va a financiar el catálogo, ¿sí? Cómo se va a sostener económicamente en el tiempo. Y luego de pensar en ese primer momento, hay que pensar en la administración. ¿Quién va a administrar el catálogo? ¿Va a ser una administración centralizada, descentralizada o mixta? ¿Qué tipos de roles de usuarios se van a tener para manejar la trazabilidad del software y del sistema de tal manera que haya una confianza y un rastro a partir de los diferentes movimientos que haga el administrador del sistema o cada uno de los roles que tengan autorización de carga, de edición de datos en el sistema o de administración de secciones y módulos? El otro elemento importante en lo colaborativo es la producción y publicación de metadatos. Y este también es muy importante, ¿por qué? Porque dependiendo de la fuente de datos, si los datos se van a publicar de manera individual, manual, semiautomática o automática, hay que pensar muy bien en lo que implica la publicación de los datos, la recolección de los mismos, la curaduría de los datos y la confianza en los mismos según la fuente. Y dependiendo de la fuente de los datos, hay que pensar la estructura semántica que traigan los datos. Semántica, para dar un ejemplo que ya lo vamos a ver específicamente, y es que si el dato, por ejemplo, para el caso de las editoriales e independientes, no existe de la fuente de producción de datos, no existe una categoría que agrupe a las editoriales independientes, no es posible saber cuáles editoriales son independientes, tocaría hacer una selección detallada a partir de las editoriales con una base de datos que se tenga previamente. Eso por dar un ejemplo. Ahorita vamos a ver unos ejemplos más específicos, pero esto es en cuanto a lo colaborativo. Hay que pensarse en lo colaborativo, qué implica, qué responsabilidades y qué beneficios
le permite al grupo que esté pretendiendo hacer un catálogo con este calificativo. Entonces la pregunta sugerida acá es, ¿el catálogo debería ser colaborativo? Lo mismo, acá está el enlace para poder responder y poder contribuir con la sistematización de este tema. Ahora vamos a seguir en una parte que es la que queremos darle un especial énfasis, por eso nos estamos saltando las preguntas, para que ustedes puedan sistematizar en línea y apoyarnos con el registro de sus respuestas, y es en este tema. La palabra fundamental que queremos trabajar, al menos en estos minutos, es el concepto de edición nacional. Para el concepto de edición nacional, el observatorio hizo una revisión del tema desde los siguientes momentos. Se hizo una revisión bibliográfica del concepto, se elaboró una revisión, también se revisó la ley del libro. El observatorio desde hace un tiempo viene tratando de mirar cómo poder darle alcance a algunos elementos de la ley del libro, y uno de ellos es, por ejemplo, un catálogo. El tercer elemento es que hicimos una revisión de los estudios del CERLAC, la Cámara Colombiana del Libro, el DANE y CONTEC, para decirles que hasta el momento, ni en la revisión bibliográfica, aquí hay unos elementos, digamos, que se pueden tener en cuenta, pero en la ley del libro y en la revisión de los estudios, especialmente de los informes estadísticos de estas instituciones, no encontramos una definición del concepto de edición nacional. Se utiliza de manera indistinta el concepto como producción nacional, como editorial nacional, como libro colombiano, por ejemplo, pero no hay una definición en ninguno de los documentos. Tenemos la selección de los documentos para los interesados. El observatorio puede suministrar, digamos, esa bibliografía para los que quieran continuar con esta indagación. Y por lo otro que hicimos ya luego de ver que no teníamos, digamos, precisión en el concepto, ni en sus diferentes conceptos aclaratorios o relacionados, el observatorio le envió una solicitud al CERLAC, a la Cámara Colombiana del Libro, al DANE y al CONTEC, pidiendo el favor que nos compartieran la definición de edición nacional. Sobre todo porque estas 4 instituciones producen estadísticas nacionales sobre edición nacional y utilizan el concepto de edición nacional. De las 4 instituciones hasta el momento, luego de enviar 2 solicitudes, la respuesta que ha obtenido el observatorio ha sido por parte del CERLAC. El CERLAC respondió indicando que en la comunicación que envió el observatorio decía que, pues, lo mismo que les estamos contando, que revisamos los estudios, identificamos los conceptos y las definiciones, pero que no hay una definición específica. El CERLAC confirmó eso que les estamos indicando desde el observatorio. En los estudios del CERLAC no hay una definición específica de edición nacional. Además, ellos nos dicen que consultaron en el diccionario de edición y artes gráficas de España, de la edición del 99, y que tampoco hay una definición, cosa que nosotros también ya habíamos confirmado con la revisión. Entonces, indicar que solamente de las 4 instituciones hemos obtenido una respuesta de una de ellas, y hasta el momento podemos decir con precisión que no se tiene una definición de edición nacional. Por último, se elaboró un glosario sobre la edición de libros que hemos venido construyendo desde el observatorio. Hace un momento, Lorena mencionó eso. Con Lorena trabajamos durante un tiempo en hacer una recopilación de fuentes secundarias de los diferentes términos relacionados con edición. Hasta el momento el observatorio tiene alrededor de 260 términos con definiciones de diferentes fuentes, y a partir de ese trabajo hicimos una segunda revisión para elaborar un glosario preciso para poder hacer una propuesta de marco conceptual de la edición nacional. Entonces, Pablo ya nos va a compartir unos elementos del marco conceptual. La idea es que luego vayamos pensando sobre qué condiciones debería cumplir la edición nacional colombiana. O sea, que cada uno pueda pensar a partir de los referentes que va a mostrar en un momento Pablo, qué elementos debería cumplir, teniendo en cuenta que si no existe una definición,
los diferentes instrumentos que están informando sobre la producción nacional requieren de una conceptualización y eso es, digamos, lo que nos motivó a trabajar con la Cámara Colombiana de la Edición Independiente en poder aportarle desde el observatorio a esta conceptualización. Y por último, ya sabiendo todos estos elementos que hemos mencionado, también hablar sobre el público objetivo del catálogo. Y para eso, entonces, Pablo nos va a compartir esta segunda parte. Pablo. Yo decía que es importante que no haya, que de alguna manera el hecho de que no haya un consenso o un término establecido, un concepto establecido, pues precisamente invita a eso, a construir un acuerdo sobre eso. Ese fue como una de los principios con los que partimos para indagar sobre este concepto de edición nacional colombiana. Lo primero que hicimos fue construir una bibliografía y claro, ahí en medio de esa revisión bibliográfica encontramos esto que es como una especie de confesión. Dice, no existen definiciones estandarizadas internacionalmente para fines estadísticos, incluso para los conceptos básicos como libro, editor y librero. Entonces, ante ese panorama un tanto oscuro, constatamos otra cosa y es que, claro, esto también es una práctica común, incluso en la academia, y es la de acceder a un tema sin establecer definiciones, sin partir de definiciones. Esto casi que es yo lo llamo maña, pero acá, entonces, el término se usan también términos próximos, pero nunca se definen. En la mayoría de casos no se definen. Entonces les muestro. Aquí, por ejemplo, lo llaman producción editorial nacional. Eso le da unos matices. Ya cuando no utilizan la palabra edición, sino producción, entonces ya empieza a dar línea de por dónde va. Hablan también de los libros nacionales, o sea, los títulos producidos, y lo mismo no se define, y luego vamos a ver en detalle cuál es la confusión a la que se arriesga ese uso. Pablo, perdón, ¿puede ampliar para yo no tener que aquí presentar el mismo documento? ¿Puede ampliar, por favor, su documento? A ver si no es necesario compartirlo acá para el Zoom. ¿Puede ampliarlo mucho más, por favor? Ya. ¿Está compartido? No lo estoy compartiendo, es para no compartirlo y escucharlo y ver el documento, pero entonces amplíelo un poco más, por favor. No, lo voy a compartir aquí a las personas que están en el Zoom para que lo podamos ver mientras usted lo presenta. Siga, por favor. Bueno, entonces veíamos acá los ejemplos de los usos que se le dan en este tipo de documentos que son informes sobre todo de estadísticas, pero que dan cuenta precisamente de la condición del estado actual de eso que normalmente se llama edición nacional. Sector editorial también le llaman. En fin, ahí encontramos como esas diferentes formas de expresar la edición sin llegar a una definición. Entonces, la otra cosa, ¿no?, que observamos es que empieza a ver como que también le puede dar a uno pistas como una dualidad, ¿no? Entonces, la producción editorial de cada país se divide en producción nacional y producción extranjera. También hay una correspondencia con el mercado, entonces se habla de un mercado nacional y un mercado extranjero, y entonces por lo tanto se concibe el libro nacional o colombiano frente al libro importado o extranjero.
pero luego vamos a ver que no es tan fácil establecer esa diferencia. Los distintos estudios de las estadísticas del libro en Colombia nos hablan de ese productor, de ese libro, que son las empresas editoriales, y cómo ellos están dando datos de comercialización también. Entonces involucran a las comercializadoras y a las importadoras, que en uno de los documentos anotan, también pueden editar libros en Colombia. Es decir, hay 3 categorías que son editoriales, comercializadoras e importadoras, pero además las importadoras pueden tener la condición de editoras. Esto también, otra cosa que, esto, repito, es para dar cuenta de la actividad, de esa actividad económica, de la edición, de la producción y comercialización de libros como una actividad económica. En casi todos los libros, digamos que encontré que era como una forma de enunciar, pero también luego pensé que era una forma de eludir, y yo llamo la atención sobre la proposición. No se habla de la edición de Colombia, sino la edición en Colombia, y ese cambio en la preposición permite que el término sea elástico o sea como acomodaticio. Bueno, y finalmente, acá respecto a las ventas, encontré una curiosidad que la voy a mostrar, que es que aquí están mostrados con respecto a la relación de producción y comercialización, o sea, de venta de mercado. Entonces se habla de la edición nacional en el mercado internacional, los libros colombianos circulando, vendiéndose por fuera, circulando comercialmente por fuera, los libros importados, extranjeros, circulando comercialmente en Colombia, en el mercado nacional. Pero el primero por lo menos me generó una gran duda, porque habla de libros importados vendidos al mercado internacional. Eso quiere decir que entonces no media la producción editorial nacional, y pues el porcentaje es pequeño, pero igual cuenta, es un renglón, y es un renglón que también va a formar parte de los resultados que van a evaluar ese sector en términos comerciales. Bueno, entonces, como encontré esa oposición entre editorial nacional y editorial extranjera, encontré otra curiosidad respecto a la forma como se produce en un país a través de una editorial extranjera, que es mediante estas empresas internacionales, multinacionales o transnacionales, que tienen una casa matriz en un país y tienen unas sucursales, unas filiales en otros países, y en cada una de esas filiales editan libros que van a pertenecer al mercado del país donde se editan. Esto teniendo en cuenta el registro de ISBN. Entonces, acá hay una caracterización de las filiales, empresas constituidas legalmente como razones sociales, como editoras en cada país. Es decir, la filial de Penguin Random House está constituida como empresa editorial en Colombia. ¿Sí? Otra vez utilizo la preposición. Tomé una definición que está en el glosario de la Alianza Internacional de Editores Independientes, publicado en el 2021, sobre estas editoriales transnacionales, y fui desglosando un poco lo que esta autora, Teresa Gottlieb, indica. Entonces, estas filiales o estas transnacionales con filiales son propietarias de diversos sellos editoriales, muchas veces absorbidos en procesos de adquisición de otros grupos o editoriales independientes. Encontré, por ejemplo, en la región
están los casos de los más sonados, son los de MC y Austral en Argentina, Diana en México, y el caso de Santillana, que cuando pasa a ser Santillana Educación del grupo, compra Carvajal Soluciones, que es la transformación de Norma en la línea editorial escolar e infantil y juvenil. Entonces compra el grupo de educación Santillana compra este Carvajal Soluciones Educativas en Colombia, que es como uno de los casos más notorios. En muchos casos estas empresas invierten en otros sectores o son parte de grupos mayores con inversiones en otros sectores económicos, particularmente en el ámbito de las comunicaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que estas multinacionales no necesariamente son empresas editoriales y a veces ni siquiera están en el mundo de los medios de comunicación, que sería como el más afín. A veces simplemente compran carteras, compran acciones y tienen esas acciones, constituyen grupos multinacionales que adquieren tanto las acciones como digamos en el caso de las editoriales, los catálogos de estas editoriales nacionales o locales y las integran a su grupo empresarial con todas las prerrogativas que eso implica. Uno de los modelos más usados es el holding, que es un conjunto de empresas que forman un grupo organizado alrededor de una sociedad tenedora de acciones o sociedad de cartera. En Colombia hay un holding que es Smart Books, que está en el sector de la educación. Bueno, y siguiendo con estas dualidades, entonces paso a dos que son importantes para tener en cuenta, que es la consabida dualidad que bien supo representar o evocar Bourdieu con la imagen de Jano, el dios romano de dos caras, y es esa dualidad que tiene el libro, que es un bien tanto cultural o inmaterial como un bien económico o material. Y esa doble condición también se transfiere al editor, que tiene un carácter financiero y un carácter cultural o intelectual. Muchas veces aquí hay algunas definiciones que van a lo mismo, a esa condición múltiple de la edición. La edición al mismo tiempo tiene que ver con juicios, gusto, estética y ejercicios de la razón, así como un uso considerable de recursos financieros o de otra índole, dice Michael Bascar. Ángel Nogueira Novarro dice que la educación es una actividad intelectual, industrial, empresarial y académica, pero sobre todo social y ética. Gregorio Feinberg recuerda que Ray Mortimer, un editor inglés, dijo que la edición es al mismo tiempo un arte, un oficio y un negocio. Y en esa dualidad, en esa doble condición, hay que advertir que de todas maneras no hay que desequilibrar la balanza. Es decir, muchas veces llega como la queja o la demanda por parte de sectores como el independiente o el académico de ese énfasis en el aspecto financiero, en la productividad, en la ganancia por parte de los grandes grupos de las multinacionales, pero eso es válido siempre y cuando no vaya en detrimento de descuidar, digamos, el propio carácter o el propio manejo financiero de cada editorial, es decir, que no primen como otros otros principios sociales o culturales más que tengan un peso que arrastre un modelo económico, un modelo de negocio. De todas maneras, a pesar de que finalmente Gottfried dice que el auge y el desarrollo de estas editoriales multinacionales está muy vinculado al modelo neoliberal imperante, lo cual es obvio e innegable. De todas maneras, y se enfatiza, digamos, esta es una cita que tiene que ver con el desarrollo en otras latitudes, en el ámbito anglo, pero eso
de todas maneras ocurrió también en el ámbito hispano después. La crisis de crecimiento de la edición de los años 70 muestra límites importantes en el mercado, en la distribución y la edición nacionales. Intereses extranjeros presentes en el mercado bloquearon su desarrollo. Es decir, de alguna manera ese crecimiento, a veces voraz, de estas multinacionales merma, bloquea, impide, inhibe el crecimiento de las ediciones locales. Pero, de todas maneras, yo digo que no hay mal que por bien no venga, y esta cita dice que sin que se lo hayan propuesto, los conglomerados transnacionales, al colonizar los sistemas de edición nacionales e intentar imponerles su lógica a los campos respectivos, han favorecido el desarrollo de proyectos editoriales contrahegemónicos más o menos disidentes, donde el valor literario en su concepción occidental moderna o en versiones más críticas todavía puede ser un principio dinamizador. De alguna manera, cierto auge de la edición independiente, de la edición académica, de la edición local, de la autoedición, tiene que ver con las formas de hacer para responder precisamente a esos mecanismos hegemónicos, homogenizantes, y que tienen un músculo financiero casi inderrotable. Bueno, ahora yo propongo que revisar si el lugar de origen es el determinante de la edición nacional. Entonces, en el formulario ISBN hay un campo que indica el lugar de edición o impresión. ¿Será que eso puede determinar que esa sea, que digamos un libro bajo esa... al llenar ese campo nos indica si es edición nacional o no? Entonces, la distinción entre nacional y extranjero se desdibuja con la inclusión de los registros de ISBN de las editoriales filiales de las multinacionales. Entonces, las editoriales filiales que hacen presencia en Colombia van a registrar sus libros como, va a quedar el lugar de edición como uno colombiano. Aquí hay algo que otra vez en términos económicos resulta un tanto preocupante, y es la participación de los conglomerados editoriales españoles en la producción editorial de Colombia. Entonces, si uno ve acá, los primeros renglones los ocupan editoriales con filial. Hasta el tercer renglón son editoriales con filiales, editoriales españolas con filiales en Colombia. El cuarto y quinto renglón son editoriales de libro profesional, sobre todo del ámbito legal. Luego vuelve a aparecer otra editorial extranjera, otra editorial española con libros publicados en Colombia. Y miren, el total de la participación que tienes es de supera el 40%. Estos son datos del año 2017, pero eso quiere decir que apenas unos pocos grupos concentran gran parte de la producción, tanto la producción de ejemplares, la venta de ejemplares, como el registro de ISBN, que nos indicaría la producción. Vamos a hacer un repaso por las filiales de las editoriales multinacionales en Colombia. Entonces, dentro del ámbito académico y profesional están McGraw-Hill, que es gringa, Macmillan Group, Pearson y Cengage, que son inglesas, Larousse, que produce sus diccionarios, es francesa, y Ediciones Paulina y San Pablo, que son italianas, y están en el sector religioso. Estos grupos que acabo de mencionar, entonces tienen libros que son de editoriales que tienen otra lengua de origen, y lo que producen acá son traducciones de sus propios libros. Entonces la traducción al español es la que se edita en Colombia de muchos de esos
títulos que producen y comercializan esas empresas. También está SM y Urano, que funcionan más como distribuidoras. Todas estas empresas están afiliadas a la Cámara Colombiana del Libro. Luego tenemos las multinacionales que hacen mayor presencia. Está Fondo de Cultura Económica, un grupo editorial de México, que tiene subsidiarias en 8 países: Argentina, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Guatemala y Perú. En Colombia tiene 4 librerías ubicadas en Bogotá, Medellín y Cartagena, y forma parte del directorio de empresas colombianas. Este directorio de empresas colombianas, ahí, entre otros datos, tienen el NIT, que es el número de identificación tributaria, que es exclusivo para Colombia y asignado por la DIAN para su inscripción en el registro único tributario. Eso quiere decir que legalmente están constituidas como empresas colombianas. Y también tienen formas jurídicas como sociedad por acciones simplificadas o sociedad anónima, y su actividad es la edición de libros. Entonces encontramos el Fondo de Cultura, que por supuesto entonces pasan a tener la denominación Ediciones Fondo de Cultura Económica, SAS. El Grupo Océano. Pablo, perdón, te quedan 2 minutos. Bueno, el Grupo Océano, lo mismo, cumple como con las mismas prerrogativas. Penguin Random House, Planeta, y todas estas también son, las filiales aparecen en la Cámara Colombiana del Libro. Finalmente, estos datos que provienen de, aquí señalaba un curioso caso de editoriales de poesía españolas que tienen filial en Colombia, pero buscando los registros de ISBN, solo una tiene algunos registros. Entonces, esto para determinar que, por ejemplo, en este catálogo, la ubicación, el origen de Colombia, que parte de información obtenida del ISBN, nos indica que pueden estar estas filiales, lo cual quiere decir que eso que conocemos a través de este catálogo como edición colombiana incluye la producción de editoriales extranjeras en Colombia. Entonces, la idea es mover el foco de atención no al lugar de producción del libro, sino a la naturaleza de esa editorial que produce ese libro, ¿sí? Es decir, si esa editorial, porque de todas maneras hay que contemplar excepciones. El caso de, por ejemplo, en términos de estructura y de empleo, digamos, todos los profesionales que encabezan la editorial Random House en Colombia son colombianos, ¿sí? Entonces, ¿qué implica eso? Entonces la invitación es a considerar eso. ¿Cuál es el factor que puede determinar que no sea el lugar de edición y mucho menos el de publicación, porque el de impresión, porque la impresión es solo parte de un proceso de una totalidad que es la edición, el que indique si la edición es nacional o no. Aquí mencionamos que no aparece en ningún caso la definición, como nos contestaban desde la Cámara, desde el CERLAC. Y también esto incide, digamos, considerar, por eso la dualidad de la edición, considerar esa condición para saber si, por ejemplo, es una industria, y entonces, de acuerdo a la legislación, de acuerdo a la regulación, si cumple con eso. Aquí encontré un dato importante, que es cómo el Ministerio de Comercio, el Ministerio, define el sector editorial. Entonces, habla de un sector que incluye
otro tipo de actividades más allá de la editorial, y hay una proyección que no se corresponde con los datos. Estos son los datos de Editorial Planeta, los datos de su patrimonio neto y el rango de ventas, y si lo comparamos con alguna editorial que no sea una filial, entonces no se corresponde con la proyección que se está dando a la producción nacional. Y finalmente esta especie de consigna que dice: si las leyes y las políticas públicas en cuanto a fomento, a producción editorial, escritura y lectura, cargas y beneficios tributarios, aranceles y exenciones, compras públicas y dotación de bibliotecas, planes escolares, etcétera, no diferencian entre industria editorial nacional y empresas editoriales que producen libros en Colombia, y no protege y estimula a las primeras, está inclinando la balanza en favor de las que mayor capacidad financiera y comercial posean, y la evidencia muestra que esas son las multinacionales con sede en el país. Gracias, Pablo. Vamos a continuar. Vuelvo a compartir pantalla. Recuerden que les pedimos disculpas por la premura. El tiempo ya se nos está yendo y vamos pues en buena parte, pero nos hace falta compartirles otra información para que pueda quedar registrada en la arquitectura de información que se propondrá. Para esta parte teníamos también una pregunta conductora que acaba de mencionar Pablo. La idea es sugerir qué condiciones debería cumplir la edición nacional colombiana, y eso también pensando en qué público objetivo, ya sabiendo que los catálogos tienen un alcance local, regional e internacional, y pues la idea con esta parte del tema de edición nacional es poderlo registrar en esta pregunta. Ahora vamos a continuar en estos minutos que nos quedan para escuchar al menos a la asistencia de manera verbal y para que quede el registro escrito para cuando les sea posible. Nosotros les vamos a enviar un correo electrónico con estos recursos para que puedan consultarlos, puedan responder y pues apoyar con esta iniciativa de tratar de aproximarnos a este lenguaje común, crear estos elementos conceptuales, y ahora vamos a ver algunos elementos de estándares. Para la parte de estándares, recuerden que estamos en el apartado de arquitectura de información, hablamos del alcance de un sistema, lo que requiere un catálogo en un contexto web. Ese alcance tiene elementos conceptuales, tiene procedimientos, tiene que definir unos elementos vinculados a cómo se va a administrar, cómo se va a financiar, cómo se van a producir los datos, cómo se van a publicar los datos, qué principios debe tener el sistema. Ahora vamos a ver esos elementos técnicos que permiten que el catálogo dialogue, converse a nivel internacional. Y para eso nosotros estamos compartiendo esta imagen, y esto es algo que ha venido trabajando el observatorio desde hace un tiempo. El Observatorio Editorial Colombiano ve a todo el ecosistema o cadena del libro o sector editorial como un firmamento con una cantidad de actores, elementos, técnicas, infraestructuras que construyen un conjunto de relaciones. Esas relaciones de sociabilidad, económicas, de amistad, culturales, todo ese tipo de relaciones las permiten las dinámicas que integran cada uno de esos elementos. Esto para decirles que en ese panorama existe unos productores de información, ¿sí? Tanto datos como estadísticas. Están las editoriales, están las librerías, están las distribuidoras, las agencias ISBN, ISSN, las cámaras, ¿sí? La Biblioteca Nacional o las bibliotecas, el DANI, la DIAN, las asociaciones, las entidades oficiales, las entidades privadas, el CERLAC, todo este
conjunto de actores producen datos y estadísticas de una u otra manera. Los lectores también producen datos a través de su interacción con los sistemas. Y producen diferentes tipos de datos. Datos bibliográficos, conocidos convencionalmente como alfanuméricos, como autor, título, editorial, bar, el año, el número en stock, la serie, las páginas, los datos comerciales, soporte, formato, medio de compra, costo, edición, todos esos datos y estadísticas que permiten representar el comercio del libro, y los datos estadísticos que permiten generar agrupaciones, bien sea de datos, índices, indicadores, y que permiten ya ver en un panorama un poco más amplio a través de la medición con la estadística, ver ese conjunto de datos ya en un contexto específico para una explicación que se quiera dar a través de un indicador, un índice o una tasa. Esos tipos de datos requieren de sistemas, y las principales dificultades que ha identificado el observatorio durante este tiempo de trabajo es que existe como problema central una ausencia en la cultura del dato. En el sector editorial, tanto desde los estudios como desde las prácticas y de todo ese ecosistema, existe una carencia, un desconocimiento sobre el dato, sobre la importancia, el valor, la precisión, el esfuerzo que requiere, y mucho más cuando se habla de datos abiertos y de datos abiertos enlazados, que son esos datos que ya permiten generar un conjunto de relaciones, conexiones para dar mayores o mejores explicaciones a los diferentes fenómenos en ese panorama editorial que mostrábamos. Ese problema central nosotros hemos venido identificando, que se genera por un desconocimiento en la teoría y la técnica. Entonces, como acabamos de mostrar Pablo, acabamos de ver, hay una carencia de conceptualización, falta conceptualización en el sector editorial, en todo su conjunto. Conceptualización desde los diferentes enfoques que se puede dar a un concepto desde lo económico, desde lo cultural. Hace falta investigación, falta de políticas y procesos sostenidos, carencia de estándares, poca capacidad instalada y falta de inversión y sostenibilidad. ¿Y qué genera eso? Eso genera una pérdida de soberanía, es decir, de un control de los datos, de la información, de los software, que cada quien, si sea un grupo, sea una editorial, tenga el control en el software y en sus datos, una pérdida de confianza y credibilidad, tanto en los estudios como en las prácticas. Se generan muchos reprocesos, una cantidad abismal de reprocesos. También hay un detrimento del patrimonio público, y hay una incertidumbre en la toma de decisiones de todo tipo, desde la editorial, desde la librería, desde el lector. Hay un conjunto de incertidumbres, desde la investigación mucho más, y hay una desarticulación institucional constante. ¿Qué vemos en cuanto al software específicamente para poder cerrar este espacio brevemente? Y es esto. Los diferentes sistemas tienen problemas relacionados con que no permiten reutilizar los datos, no garantizan la integridad de los datos, no cumplen estándares, se generan reprocesos, están desarticulados y generan un detrimento económico. Y esto para ver que el gobierno nacional, diferentes instancias internacionales han venido trabajando en un marco, en una gobernanza de los datos, que implican, digamos, todos estos elementos que están aquí, para que se genere un valor, una generación de un valor social de los datos y económico de los datos. Ya Pablo mencionó las dos caras en las cuales se mueve el sector editorial, que es lo cultural y lo social y lo económico, y para eso se requiere los datos cada vez más con mayor sentido, con mayor trabajo y con mayor precisión. Ya cerramos este apartado para decirles que un catálogo editorial web colectivo requiere 3 elementos fundamentales de estándares: estándares de software, estándares web y estándares de metadatos y datos. Esos estándares de software requieren un conjunto de elementos conceptuales elementos como la funcionalidad, la fiabilidad, la usabilidad, la eficiencia,
la mantenibilidad, la portabilidad. Esos son los elementos vinculados al software. Y los elementos de estándares web, que son mucho más complejos porque requieren un conjunto de infraestructuras que dialoguen entre las diferentes estructuras que tiene Internet como infraestructura tecnológica, permiten ver que inicialmente en la base se requieren conceptos, y por eso es importante pensar que desde este trabajo que se está haciendo nos concentramos en los conceptos, vimos los conceptos como un eje importante para poder darle elementos a las diferentes instituciones y productores de datos que generen con una mayor, digamos, nivel de granularidad o de detalle y de precisión de los datos que generan. Y por último, los estándares de metadatos, que también aquí se abre un gran abanico, fundamentalmente estándares de estructura, estándares de descripción, estándares de valor, por ejemplo, que los sistemas tengan vocabularios, como lo que ya hablamos en la sesión pasada, hay diferentes tipos de estándares para el cumplimiento de vocabularios, y por último, estándares de formato, es decir, que si se tiene un libro, un capítulo de libro, un audiolibro, para eso ya hay estándares que permiten integrarse a los sistemas. Y por último, en cuanto a datos, que los datos sean encontrables, accesibles, interoperables y que se puedan reutilizar, que no se tenga que estar creando el dato constantemente y volviendo a colocar ejércitos de personas o muchas personas en producir el mismo dato. Ya con esto, ya para poder escuchar tanto a los asistentes en el auditorio y en línea, queda también en la presentación estas preguntas para que ustedes puedan responder si el catálogo debería permitir la automatización de los procedimientos, ¿sí? Cumplir estándares, que permita cumplir estándares, si requiere que se cumplan estándares, queda el enlace y queda la información, y pues ahora sí damos el espacio para preguntas y comentarios. Entonces yo estoy pendiente aquí del Zoom para las personas que levanten la mano, o en el auditorio para las personas que quieran hablar, para que nos puedan dar el micrófono. Mientras que alguien se anima, voy a leer aquí dos comentarios. Hay uno de Catalina, dice, no tienen la BLA y la Biblioteca Nacional estándares de catalogación y experiencia catalogando libros colombianos que aporten a esto. Se presenta que tienen para aportar estas entidades que además han catalogado históricamente la producción bibliográfica nacional. Si entiendo que la pregunta es que si tienen, sí. La Biblioteca Nacional tiene estándares, cumple estándares de catalogación, están trabajando en fortalecer sus estándares, pero desde el enfoque que buscamos que sea integrador, se requiere también el cumplimiento de estándares de datos y metadatos y estadísticas comerciales. Entonces, claro, la Luis Ángel Arango, la Biblioteca Nacional, son de los que más cumplen estándares a nivel nacional. Nosotros desde el observatorio ya hicimos un análisis de ese cumplimiento de estándares, pero también se requiere una integración de los sistemas. También los catálogos, a través de un evento que hicimos hace 2 años, identificamos, por ejemplo, que en el país hay varios directorios editoriales que no cumplen estándares también, que no están articulados, se hace reproducción de datos en estos sistemas. Entonces eso para responder. Iván Correa dice que también las categorías de BISAC y tema. Sí, de acuerdo. En el evento pasado invitamos también al CERLAC, presentaron el sistema tema, pero también identificamos que estos sistemas, tanto tema como el uso de Dewey, tienen limitaciones. Entonces la idea es ver cómo estos sistemas integran estándares, sobre todo de datos abiertos enlazados, es decir, que generen enlaces URIs persistentes para los conceptos y que haya una normalización de conceptos a través de identificadores persistentes. No sé si alguien se anime mientras alguien quiera hacer algún comentario, alguna pregunta. En el auditorio nadie. Un momento.
Lorena Ruiz de, obviamente, Universidad Antonio Nariño, edición académica y universitaria. Yo veo una cosa y es, primero, lo que nos trajo aquí, ¿no? Construir un catálogo de edición nacional. ¿Cuál Está es el la micrófono cerrado del auditorio. No estamos escuchando. O ¿Ahí? no estoy escuchando. Ahora sí, Wilson, ¿ya me escuchas? Hola. Lorena Ruiz de la Universidad Antonio Nariño, pues edición universitaria académica. Pues venía con un tema particular y es entender qué es lo que queremos de un catálogo nacional unificado, o sea, cuál es la intención. Y claro, nos has presentado muchas de las opciones que hay, pero yo pienso que en lo que tenemos también podemos ver fortalezas y debilidades, pero a su vez importante entender la intención. ¿Toca el No se computador? entiende bien, no sé si sea mejor hablar del micrófono que está en el... Qué pena, pero es que no se entiende bien y es vital escucharte. Hola Wilson, ¿cómo vas? Lorena Hola, Ruiz de Lorena. la Universidad Antonio Nariño. Pues hay un tema, sí, nos has presentado mucho del tema de lo que es la catalogación, etc. Pero recuerda que esto nos llevamos años trabajando en muchas de las problemáticas que ya tenemos. O sea, si vamos a hacer unificación, lo más importante es entender cuál es la intención y qué queremos como país. O sea, cuál es el tipo de catálogo que quisiera. Porque cada uno de los catálogos tiene una intención. Y lo hablo obviamente claramente, fueron construidos para dar visibilidad a los transnacionales, otros, etc. Pero si vamos a unificar, sí, es importante los metadatos, pero mucho más allá es el lector, o sea, a dónde queremos llegar, porque al final es donde nosotros queremos estar. Y esto implica también entender, o sea, los formatos, etc. Pero un poco, voy a decirte así, o sea, entiendo lo que quieres hacer con el taller, pero yo pienso que hay que ser práctico, o sea, es decir, desde cada uno de los gremios que hemos hecho, hacia dónde quisiéramos ir y para poder concatenar y en algún momento construir colectivamente. O sea, eso es lo que yo espero un poquito para que al final pues sea realmente una unificación y que al final sea la edición colombiana gana completamente. Entonces, creo que ahí me quedo, como dicen, con el tema, porque claro, o sea, ideales, eso toca construirlo para el país. Entonces, creo que esa es mi intervención, o sea, yo soy como un poco más práctica, voy a decirlo así. Espero que me entiendan, pero porque claro, necesitamos también mostrar, miren que cada vez que nosotros vamos fuera, la edición colombiana se destaca. Pero también necesitamos que nos encuentren en Colombia y que nos consuman. Entonces creo que esa es una reflexión obviamente para poder revisar y obviamente gracias al Carlos que obviamente hace todas esas reflexiones porque al final necesitamos ponernos como todos como un norte, ¿no? Y que tengamos todos un objetivo. O sea, ¿qué queremos como país? Gracias. No sé si quizás, pues la idea de este taller, de este primer ejercicio, estos dos encuentros promovidos por la Cámara Colombiana de la Edición Independiente es especialmente responder eso que menciona Lorena y que también escribe Catalina en el chat. Y es, a partir de la pequeña revisión que hemos realizado desde el observatorio, identificamos que indudablemente hay diferentes maneras de construir un catálogo. Y lo más difícil es lograr un consenso. Y sobre todo cuando se pretende hacer un catálogo nacional de la edición de un país. Las bibliotecas tienen una gran trayectoria, ahora se pueden hacer recolección masiva de datos, eso también ya lo hemos probado desde el observatorio y estamos en varios proyectos en esa línea, pero el problema es que si desde el origen la producción del dato no tiene un trabajo conceptual que se acerque a los intereses del público al que quiere llegar, pues el dato no va a permitir fortalecer ese público o esa comunidad. Entonces, claro, nosotros buscamos hacer algo práctico y para lo práctico están las preguntas y esta sistematización, de tal manera que desde la Cámara Colombiana de la Edición Independiente puedan continuar con su esfuerzo de
poder poner en escena esta discusión que vemos que tiene unas aristas profundas desde lo conceptual. Es decir, que si la producción del dato actualmente no se cambia desde el concepto, pues vamos a tener problemas con las estadísticas, con los datos, con los catálogos, con toda la representación que genera las fuentes de datos a través de los software que se utilizan. Entonces, básicamente eso. No sé si de pronto Ana, Felipe, o veo que allí está María, quieran contribuir con esta discusión que para el observatorio ha sido muy afortunada porque nos ha permitido escudriñar en los documentos y en los software y en los formularios web, que son los que permiten producir el dato. Hola, buenas tardes. Bueno, yo no sé si estoy minutos para cerrar, Wilson, o Como la audiencia, pues yo creo que 5 minutos, tomarnos 5 minutos más si hay alguien más quiera comentar, pero sí, ya estamos cerrando. Adriana levantó la mano, sí. Sí, soy Adriana de Ediciones Cantos de Pereira. Vamos a ver, el problema de la conceptualización no es un problema mientras no sepamos definir qué es la edición nacional. La consecuencia con ponernos de acuerdo con cómo vamos a emitir, cuáles son los datos que vamos a generar, pues creo que todo está supeditado a eso. Y es que no es un problema menor porque vamos a hacer un catálogo de edición nacional, pero no sabemos qué es la edición nacional y tenemos una cancha muy desbalanceada porque la historia de la edición independiente en Colombia, pues digamos que viene en marcha, pero tenemos un contrapeso apabullante de las nacionales. Entonces, muchos de estos libros, de las cifras que nos mostraron en el estudio, pues lo que muestran es libros que se hacen, que se editan, que se gestionan, en otros países, sobre todo en España, y muy fácilmente ahora se saca ISBN en Colombia y se hace solo una parte del proceso editorial en Colombia, que es la impresión. Y ya queda el libro como libro nacional. Ese libro, a eso es a lo que me refiero con que no es un problema menor, porque nos está poniendo todos los demás en franca desigualdad. Y si no resolvemos ese punto, todo lo demás me parece que queda. O sea, yo creería que tenemos que aunar esfuerzos e intentar resolverlo de alguna manera para poder avanzar. Eso creo, y conmigo pueden contar en grupos de estudio lo que pueda contar con muchísimo gusto. Muchas gracias, Ariana, muchas gracias. Felipe, ahora sí. No veo más manos levantadas. ¿Cómo? ¿Hay más manos levantadas? No, señor, no hay más manos levantadas. Bueno, no, creo que lo que dice Adriana da en el punto. Pues creo que todos los niveles del proyecto que armamos desde la Cámara va muy dirigido a esa pregunta de definir la edición nacional y visibilizar la edición nacional, que digamos en el proceso venimos como constatando lo que veníamos diciendo y lo que viene diciendo María Osorio desde hace muchos años, pues que eso en ningún lado está, ¿no? como
los límites bien trazados. Y pues creo que digamos, no es algo que vayamos a resolver en una reunión o en un ciclo, no, es un tema de diálogo entre nosotros, con las diferentes instituciones, con la política pública. Ahorita estamos también como con mucha expectativa de lo que empieza a pasar una vez que he establecido el decreto que reactiva el Consejo Nacional del Libro. Pero pues este espacio es como muy importante para todos, para las editoriales, para la Cámara, para que empecemos, para que le demos un empujón como a ese camino de ir estableciendo esos conceptos y esas rutas. Agradecemos que bueno, todo el esfuerzo de Luis y Pablo, del Cabo y Cuervo, de todos los asistentes presenciales y virtuales, y les encargamos mucho pues como llenar esas preguntas. Ahorita miramos, creo que ya todos en Zoom tienen el enlace al documento y desde ahí pues tienen acceso a los formularios. Ahorita miramos en los presenciales cómo compartimos esa información. Bien, adicionalmente contarles que pues en esa misma línea de visibilizar y definir la edición nacional y dentro de ese mismo proyecto de lenguaje común, venimos con Catalina, Origini y Maque desarrollando unas categorías para que las pensamos paralelas a eso, para que dentro del Leo Independiente podamos ir marcando, ¿no? Fue digamos, como una pregunta, porque pues, poníamos como la pregunta como que este libro es de edición nacional, pues realmente al estar en lo independiente ya asumimos que es edición nacional, pero digamos que hay muchos matices, como que esa pregunta no es de un sí o no, sino que hay muchos casos. Entonces por ahora estamos como generando 5 categorías que muy pronto les estaremos enviando desde la Cámara como a los que ya tienen los libros para que se metan a marcar libro por libro como a qué categorías corresponden. Y no, creo que pues nada, de nuevo, gracias. Bueno, y a los que no están en la independiente también muy pronto estaremos como definiendo, porque eso pasó hace muy poco de la Cámara, la administración del catálogo de libros independientes pasó hace muy poco de la Cámara del Libro a la Cámara Colombiana de Edición Independiente. Entonces muy pronto estaremos también estableciendo protocolos para nuevos usuarios, para que las editoriales que no están en el catálogo se puedan sumar. Entonces para que estén atentos de los correos y de las redes de la Cámara, y muchas gracias a todos. Gracias, Felipe. Solamente para cerrar, ya les compartimos los 2 enlaces, desde el observatorio, vamos a enviar en el boletín a todas las personas que se registraron, tanto en el formulario de preinscripción como de asistencia, estos 2 recursos, y además agradecerle a las personas que asistieron, porque ya en las preguntas ya tenemos participaciones de entre 12 y 15 personas que han venido respondiendo las preguntas, es decir, agradecerle a las personas que se tomaron el tiempo de hacer el taller. Les pedimos disculpas de parte del observatorio por el tiempo de la Cámara y la premura. Yo creo que esto nos da también para abrir posibilidades en crear otras sesiones ya específicas por temas. Y pues de parte del Instituto Caro y Cuervo, del Observatorio Editorial Colombiano, les agradecemos por la asistencia. A todo el grupo de comunicaciones también extendemos su apoyo. Muchas gracias a la Cámara Colombiana de la Edición Independiente, y nos esperamos encontrarnos en otro espacio. Muchas gracias.